El fin de semana pasado estuvimos en la cumbre de liderazgo, como estaba contándoles Miguel antes, en Guadarrama, Madrid. Y durante el fin de semana se nos estuvo hablando del Espíritu Santo, ¿verdad? Y se nos recordó algo que es muy serio. Es que el Espíritu Santo no es una energía, como algunas personas creen, no es una fuerza, no es una sensación que tenemos ahí durante la alabanza, no es una paloma, aunque a veces se le representa como una paloma. El Espíritu Santo es una persona, es la tercera persona de la Trinidad, pero no es la tercera por categoría ni por jerarquía, sino que el Espíritu Santo también es Dios. Es el Paracleto, es el que es llamado a nuestro lado, es el defensor, el que nos lleva a puerto cuando estamos perdidos. Que por desgracia es más de una vez, ¿verdad? Nos solemos perder bastante. También se nos habló de Romanos 8 y de cómo el Espíritu Santo nos cambia por dentro, nos da identidad, nos da seguridad de que pertenecemos y nos da fuerza cuando no la tenemos, cuando tenemos dolor, cuando estamos hechos polvo. Y el Espíritu Santo no es algo externo, sino que es alguien que habita en cada uno de nosotros, habita en cada creyente, habita en cada hijo de Dios. Y luego también, aparte de Romanos 8, saltamos a Hechos 1:8, que lo vamos a leer, dice: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria, y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Y esto es súper relevante porque estas fueron las últimas palabras de Jesús justo antes de ascender al cielo. Dijo esto y luego se fue. Y podemos ver claramente que Jesús nos dijo: cuando yo me vaya, les voy a mandar un plan, van a recibir un plan. Jesús no dijo: les voy a pasar un manual. Jesús no dijo: les voy a enviar una superestrategia para que hagan lo que tienen que hacer. Jesús no dijo nada de eso. Jesús dijo: recibiréis poder. Lo acabamos de leer, ¿verdad? Dinamis. Ese poder que transforma, poder que nos envía, poder que rompe límites. Y el orden es, primero, Dios en nosotros a través de su Espíritu Santo, y luego nosotros en la misión de Dios, ¿verdad? Pero no solo, sino con su Espíritu Santo. Y también se nos dijo algo en lo que he estado pensando mucho durante los últimos meses, así que para mí, más que una nueva enseñanza, fue una confirmación de esto que yo he estado pensando. Se nos habló de que la llenura no es recibir más del Espíritu, sino que más bien es quitar de nosotros mismos, quitar lo que estorba, vaciarnos de nosotros mismos para poder ser llenos de Él. Porque el Espíritu, si tú perteneces, está, pero muchas veces no nos llena por completo. Y no es por culpa de Él, es por culpa nuestra, es porque estamos hasta arriba llenos de un montón de cosas, llenos de preocupaciones, llenos de nuestro dolor, llenos de quejas, de perseguir nuestros propios sueños. Y estamos hasta el tope, ya no cabe nada más, porque estamos llenos de nosotros mismos hasta arriba. Y quizás el Espíritu está ahí, está en un rincón, y solamente le hemos cedido ese rinconcito. No te muevas mucho, no me estorbes mucho, quédate ahí para cuando te necesite, pero no ocupes más lugar del necesario. Así que la pregunta realmente sería: ¿quién gobierna tu vida? ¿Quién está gobernando tu vida? ¿Él o tú mismo? Al final todo se resume en eso, en esa palabra, gobierno. Porque el problema no es si creemos en Dios o no. El problema es quién está tomando las decisiones, quién está en el control, quién es la cabeza. Y me pasó algo curioso esta semana. Porque después de haber oído todo esto en la cumbre sobre el gobierno del Espíritu, la llenura, la dependencia de Él, no han parado de aparecerme vídeos sobre los Terian,
Ponme la imagen, David. Seguramente que ustedes también. Y al principio no paraba de salirme y yo lo deslizaba. Decía, ¿qué es esto ahora? ¿Qué es esto? Esto es una nueva moda. Pero luego de encontrármelos una y otra y deslizaba y seguían apareciendo, pues me paré a ver de qué se trataba eso, ¿verdad? Y seguro que todos saben de lo que estoy hablando porque ha sido un bombardeo estos días. Seguro que no es en mi Instagram solo. Y quiero leerles una descripción de cómo son ellos. Los Therian son personas que se identifican en un plano psicológico o espiritual con un animal no humano. Se trata de un fenómeno social y cultural que no implica una transformación física ni la creencia de poseer un cuerpo distinto, sino una vivencia interna de identidad. Tiene que ver con su espíritu, tiene que ver con su identidad. Y ellos se ponen máscaras, se ponen rabos y van por la calle comportándose como animales. Y al principio me empezaban a salir vídeos que era como en Argentina. Pero luego cuando publiqué algo en Instagram, me contestó alguien que estaba por Madrid y me dijo, nos los encontramos en la Puerta del Sol. O sea, están por todos lados. Caminan a cuatro patas, se lamen, ladran, aúllan, lo que les corresponda según el animal que hayan elegido, ¿verdad? Y me puse a investigar sobre esta palabra Therian y me di cuenta de que es un fenómeno moderno, pero que viene de una palabra griega que es antigua y es Therion. No es que me equivocara en el cartel, es que la palabra original es Therion. Y esa palabra sí que aparece en la Biblia, la palabra Therion, y significa bestia salvaje. Sin más historia, bestia salvaje, criatura guiada por instinto, ser que actúa por impulso. Y fue ahí donde me hizo un clic, porque cuando la Biblia habla del ser humano, habla de que fuimos creados a imagen y semejanza ¿de quién? De Dios, ¿verdad? No de otros animales, ni de otras cosas, ni de otras historias. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y en la cumbre se nos hablaba de una vida gobernada por el Espíritu, una vida dirigida por Dios, una verticalidad, ¿verdad? Una relación entre nosotros y Dios. Pero la Biblia también habla de otra forma de vivir, una forma de vivir muy distinta a lo que Dios soñó para cada uno de nosotros. Una vida donde el Espíritu no manda, sino que lo que manda es el impulso. Y no estoy hablando de los que se van, los que ya no se congregan más, los que desaparecen. No estoy hablando de los que abandonan la fe, sino que estoy hablando de nosotros, de los que estamos aquí. De cosas pequeñas, pero que al final son reveladoras. Y te pongo algunos ejemplos para que veas que no es nada ajeno, no es nada que no nos pueda llegar a tocar. Por ejemplo, vivimos por los impulsos cuando contestamos un mensaje enfadados. No nos paramos a pensar, a calcular, sino contestamos cualquier burrada y que sea lo que tenga que ser, ¿verdad? O publicamos estados de WhatsApp, de Instagram, de lo que ustedes quieran, en caliente, para tirar indirectas a quien las quiera coger. En vez de tener una conversación de adultos, ¿verdad? Publicamos cositas ahí, en vez de hablar. Cuando tomamos decisiones importantes también, sin haberlas orado primero. Cuando sabemos que algo está mal, algo que estamos haciendo está mal, pero preferimos justificarnos antes que arrepentirnos. Cuando no nos gusta que nos corrijan, nos cuesta. Cuando queremos ganar una discusión en vez de cuidar una relación. Y también cuando reaccionamos más rápido de lo que somos capaces de obedecer, porque a veces estamos para reaccionar, estamos ahí al tiro, pero para obedecer eso nos cuesta. Y eso es vivir guiado por lo que sentimos en el momento, ¿verdad? No por lo que Dios quiere formar en cada uno de nosotros. Es algo que es sutil, que es cotidiano y precisamente por eso es más peligroso, porque se infiltra y no nos damos cuenta. Y todo eso puede darse mientras seguimos viniendo,
seguimos cantando, seguimos poniendo cara de culto de cristianos evangélicos, ¿verdad? Porque ponemos unas caras de cristianos evangélicos que somos santos casi glorificados. Puede pasar mientras seguimos sirviendo, pero no guiados por el Espíritu. Podemos hacer todas esas cosas, pero guiados también por los impulsos. Y me di cuenta de algo que es sencillo, pero que a la misma vez es profundo. Y es que el problema no empieza fuera de nosotros. La culpa de que caigamos en eso no es del entorno, no empieza en la cultura, no empieza en lo que están haciendo otros, sino que empieza dentro. Es un problema del corazón. Porque si el Espíritu no está gobernando, entonces ¿están gobernando quién? ¿Quién está gobernando? ¿Quién gobierna mis palabras, mis decisiones, mis reacciones? Si no lo está gobernando el Espíritu, alguien más lo está haciendo. Puede ser también mi orgullo, mi miedo, mi cansancio, mi comodidad, mi necesidad de controlar absolutamente cada detalle. Y como les decía antes, la Biblia tiene una palabra para esa forma de vida: terion, bestia. Y es fuerte, pero escucha esto: Dios no nos dio conciencia, Dios nos dio espíritu, Dios nos dio capacidad de rendición, nos dio la posibilidad de decir no a nuestros impulsos. Él no nos soltó así y búsquense la vida, nos capacitó, tenemos esa capacidad, otra cosa es que la queramos usar. Pero cuando dejamos de mirar al cielo y empezamos a mirarnos a nosotros mismos, todo empieza a torcerse, todo, y nos lleva a una decadencia que no empieza cuando la embarramos, no empieza cuando ya estamos ahí metidos hasta aquí arriba, sino que empieza mucho antes. Empieza cuando dejamos de depender del Señor, empieza cuando dejamos de orar. Ay, es que es aburrido, ay, es que siempre le digo lo mismo, ay, es que ya no sé qué más decirle. Empieza cuando empezamos a confiar más en lo que nosotros sabemos hacer, en lo que podemos hacer, que en lo que Dios puede hacer. Y no es que no sepamos que tenemos que orar, porque eso lo sabemos, ¿verdad? El problema es que hemos dejado de sentir que lo necesitamos. Hemos dejado de sentir muchas veces que necesitamos orar. Y quiero decirte algo, y Miguel lo dijo antes, no estábamos puestos de acuerdo, pero lo van a tener que escuchar otra vez, lo siento. La oración individual es esencial, pero la oración en comunidad es indispensable. No es una opción, no es, ay, si me apetece voy y si no, no. Es indispensable, es indispensable. Y no voy a hablar de otras iglesias, porque otras iglesias cada uno que resuelva su tema, ¿verdad? Yo voy a hablar de esta, que es la que yo más conozco. La cantidad de personas que nos reunimos a orar los miércoles no es solamente un número, es más que eso, es un espejo. Un espejo que está reflejando cuánto creemos que realmente necesitamos a Dios. Y adivinen cómo está ese espejo. Frío, está congelado ese espejo. Y cuando dejamos de sentir urgencia por orar juntos, empezamos a funcionar simplemente por inercia. Vamos dejando fluir, como dicen ahora, ¿no? Y la inercia nunca en toda la historia ha producido avivamiento. La inercia quizás por un tiempo puede mantener la estructura, quizás por un tiempo todo se mantiene más o menos organizado, quizás estamos más o menos estables ahí haciendo lo mismo de siempre, pero la inercia no produce fuego. Jamás en la vida la inercia produce fuego. Y aunque parece que todo sigue funcionando, está pasando algo en nuestro corazón, y es que la sensibilidad se va apagando. Poquito a poco, para que no nos demos cuenta, porque si es de remplón, igual nos ponemos las pilas, pero es poquito a poco. Un día una cosa, otro día otra, hasta que al final estamos insensibles. Estamos activos por fuera, pero insensibles por dentro.
Y es ahí donde empieza el proceso, con una pequeña autosuficiencia, con esto ya lo manejo yo, esto es asunto mío y esto lo manejo yo solo, esto ya me lo sé, es que es más de lo mismo, es que ya no quiero estar insistiendo sobre lo mismo, no hace falta orar tanto tampoco, ¿no? No hay que consultarle a Dios tampoco todo, yo más o menos me voy manejando. Y así nuestro corazón empieza a desalinearse, poco a poco, hasta que un día nos encontramos con que nuestra vida es un desastre y que no sabemos por dónde cogerla. Y vamos a ver esto en una historia real, en la historia de un hombre que lo tenía todo, un rey que era poderoso, que conoció el poder de Dios, pero que decidió vivir para su propia gloria. Y vamos a leerlo en Daniel 4, del 28 al 33. Daniel 4, del 28 al 33. Dice: sin embargo, todas estas cosas le ocurrieron al rey Nabucodonosor. 12 meses más tarde, el rey caminaba sobre su terraza del palacio real en Babilonia. Y mientras contemplaba la ciudad, dijo: miren esta grandiosa ciudad de Babilonia. Edifiqué esta hermosa ciudad con mi gran poder para que fuera mi residencia real, a fin de desplegar mi esplendor majestuoso. Mientras estas palabras aún estaban en su boca, se oyó una voz desde el cielo que decía: Rey Nabucodonosor, este mensaje es para ti. Ya no eres gobernante de este reino. Serás expulsado de la sociedad humana. Vivirás en el campo con los animales salvajes y comerás pasto como el ganado. Durante 7 periodos de tiempo vivirás de esta manera hasta que reconozcas que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y los entrega a cualquiera que él elija. En ese mismo momento se cumplió la sentencia y Nabucodonosor fue expulsado de la sociedad humana. Comió pasto como el ganado y lo mojó el rocío del cielo. Vivió de esa manera hasta que el pelo le creció tan largo como las plumas de las águilas y las uñas como las garras de un ave. Y es importante entender algo antes de juzgarlo tan rápido, ¿verdad? Nabucodonosor no era parte del pueblo de Dios, él no era un israelita, él no había crecido bajo la ley de Dios, él no pertenecía al pacto. Él era un rey extranjero y además era el hombre más poderoso de su época. Pero eso no significa que él no hubiese tenido encuentros reales con Dios, con el Dios verdadero. Él había visto la gloria de Dios antes de que esto le pasara, antes de llegar a ese punto, él había visto la gloria de Dios. Había visto cómo Daniel, el profeta de Dios que tenía ahí trabajando para él, le interpretaba sueños que nadie más, de sus brujos, sus hechiceros, sus sabios, nadie más podía descifrar. Había reconocido también públicamente que el Dios de Daniel era superior a todos los demás dioses. Había presenciado cómo Sadrach, Mesach y Abednego salían del horno de fuego en el que los había mandado a meter sin ni siquiera oler a humo. Él había visto el poder sobrenatural de Dios con sus propios ojos. No es que alguien se lo hubiese contado, él lo había visto. No era un ignorante, no era alguien que nunca hubiese escuchado hablar de Dios. Dios se le había revelado directamente. Y aún así, con todo eso, algo pasó en su corazón. Porque una cosa es reconocer el poder de Dios y otra muy distinta es rendirle el gobierno de su vida. Y si leyéramos Daniel desde el principio del capítulo 4, veríamos cómo Dios vuelve a hablarle en un sueño. Y Daniel se lo interpreta y le advierte con claridad que si no se humilla delante de Dios, si no reconoce que el Altísimo gobierna sobre todos los reinos, su orgullo lo iba a destruir. Y Dios fue paciente con él.
le dio tiempo, le dio exactamente 1 año entero, 12 meses. Y a mí ese detalle me parece impresionante porque Dios no actuó impulsivamente, no dijo, ya me harté, te voy a sacar, pero ya con la misma. No lo fulminó en ese momento, sino que le dio un margen, lo avisó y le dio un margen para que reflexionara, para que bajara el tonito, para que se pusiera en su lugar, para que se ubicara. Pero durante 12 meses todo siguió funcionando igual. Todo estaba igual que siempre, todo iba bien, como España, ¿verdad? Todo va bien con Aznar. Hasta que un día nos dimos cuenta de que era mentira, España no iba bien, pues su reinado tampoco. En ese momento el palacio seguía de pie, el reino seguía creciendo, su poder seguía intacto, pero por dentro no había rendición. Hasta que un día dice que estaba paseando por el palacio y dijo algo que revelaba lo que de verdad había en su corazón. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con mi gran poder para mi propia gloria? Ahí está el punto. El orgullo se lo comió por las patas. Se atribuyó él mismo toda la gloria, como si él fuera el centro. Y en ese momento perdió el juicio. Acabó viviendo como una bestia, como un terion. Nabucodonosor no fue un terian de estos modernos, ¿verdad? No se puso ni una careta, ni un rabo, ni nada de esto. Porque los terian a ratos se comportan como humanos, a ratos se comportan como bestias. Nabucodonosor no iba disfrazado, sus pintas eran reales porque durante 7 años le creció pelo y le crecieron las uñas, o sea, un desastre, sucio, perdido, tirado en la calle. Comía hierba, los terian no comen hierba, los terian comen en su casa y luego se van al parque a hacer sus piruetas. Y lo más importante de todo, perdió el juicio, llegó a estar fuera de sí. Él no sabía lo que hacía. Y además llegó a esta situación no por voluntad propia, no porque él lo eligiera así, sino que llegó ahí como consecuencia de su orgullo. Él no vivió como un terian, pero sí vivió como un terion, como una bestia. Y aquí quiero hacer una aclaración más, porque el libro de Daniel no fue escrito originalmente en griego, fue escrito en arameo, pero luego cuando se tradujo al griego, la palabra que se utilizó para bestia es terion, de ahí es donde estamos sacando esa palabra. Y esa misma palabra que aparece en el Nuevo Testamento también, siempre que aparece refiriéndose a una vida dominada por el instinto o por la rebelión contra Dios. Así que no estamos forzando la palabra para hacerla encajar, ¿vale? Estamos viendo un concepto bíblico. Así que podemos decir que Nabucodonosor se comportó como un terion por su orgullo y su autosuficiencia, que al final lo desviaron. Y ahí es donde todo esto conecta con nosotros, porque Nabucodonosor no era parte del pueblo de Dios, no era parte del pacto, pero había visto la gloria de Dios, igual que tú y que yo, había tenido revelación y aún así permitió que el orgullo ocupara el trono. Pero gracias a Dios, la historia no termina con Nabucodonosor tirado ahí en el campo, no termina con Nabucodonosor comiendo hierba. Y eso es esperanza para todos nosotros también, porque dice que después de un tiempo, 7 años, imagínate, 7 años de estar ahí comportándote como una bestia, ocurrió algo que lo cambió todo. Él mismo lo cuenta así, me hace gracia, porque cambia la voz y ahora es él el que habla. En Daniel 4, versículo 34, dice: cuando se cumplió el tiempo, yo, Nabucodonosor, levanté los ojos al cielo, recuperé la razón, alabé y adoré al Altísimo, y di honra a aquel que vive para siempre. Su dominio es perpetuo y eterno es su reino.
Él alzó los ojos al cielo. Y es ahí donde está el giro. Se convirtió en una bestia cuando se estaba mirando a sí mismo. Yo, porque mi gloria, porque mi poder, porque ¡guau, qué guay soy haciendo todas las cosas! Yo construí. Pero la restauración empezó cuando él dejó de mirarse a sí mismo y volvió a mirar hacia arriba. Y eso es todo. Es tan sencillo y tan difícil a la vez, ¿verdad? Se trata de verticalidad, de poner los ojos arriba. Mientras sus ojos estuvieron puestos en su grandeza, perdió claridad. Pero cuando alzó los ojos a los cielos, recuperó la razón. Y me encanta que el texto conecte directamente la mirada con la cordura. Porque vivir sin mirar a Dios no nos hace más libres. A veces pensamos que le doy la espalda, no lo miro mucho y voy a vivir libre haciendo lo que nos da la gana, ¿verdad? Al contrario, vivir sin mirar a Dios nos desordena por dentro. Y Nabucodonosor fue restaurado cuando reconoció que el Altísimo es el que gobierna. Y volvemos al mismo principio, gobierno. ¿Quién te gobierna realmente? Y aquí quiero añadir algo más porque la palabra Therion no solamente aparece en el libro de Daniel cuando hablamos de bestias simbólicas, sino que en el Nuevo Testamento también aparece para describir lo que ocurre cuando el ser humano pierde esa verticalidad. Por ejemplo, en Tito 1:12, Pablo cita a un poeta cretense de ese tiempo que dice: incluso uno de sus propios hombres, un profeta de Creta, dijo acerca de ellos: todos los cretenses son mentirosos, animales crueles y glotones perezosos. La palabra original, que se traduce como animales crueles o bestias salvajes, depende de la versión que tenga, es Therion. No estamos hablando de animales literales, estamos hablando de personas dominadas por sus impulsos. En 2 de Pedro 2:12 dice algo que es todavía más fuerte. Esos falsos maestros son como animales irracionales que viven por instinto y nacen para ser atrapados y destruidos. Se burlan de lo que no entienden e igual que animales serán destruidos. Animales irracionales, Therion otra vez, la misma idea. Cuando el hombre deja de escuchar a Dios, cuando el hombre deja de someterse, cuando empieza a vivir por el impulso, desde el orgullo, desde el deseo, desde lo que yo quiero, desde lo que a mí me parece, la Biblia no dice simplemente: ay, pobrecito, está equivocado. La Biblia no dice eso, dice que estamos viviendo, cuando caemos en eso, como animales irracionales. Y luego también encontramos esa palabra, Therion, en Apocalipsis. Y ahí se usa para describir a la bestia. Y esta bestia no es solamente una criatura extraña, sino que la bestia representa el poder humano que se levanta contra Dios y que además exige lealtad y adoración absoluta. Y esto vuelve a conectar otra vez con Nabucodonosor, porque ¿qué fue lo que él hizo? Se exaltó a sí mismo, se atribuyó la gloria, se colocó en el centro. Él quería que todos se postraran ante él. Y eso es el espíritu de bestia. Eso es Therion. No es solamente perder la razón, es querer ocupar un trono que no te corresponde. Y por eso Daniel 4 es tan potente. Nabucodonosor se convirtió en bestia cuando dejó de reconocer que el Altísimo gobierna. Y volvió a recuperar la razón cuando lo reconoció a Dios, ¿verdad? Y aquí es donde ya no estamos hablando de Babilonia ni de Nabucodonosor, estamos hablando de nosotros. Porque lo peligroso de esta historia no es un rey que vivió hace un montón de años que perdiera el juicio. Lo peligroso es que el mismo proceso que lo llevó ahí a él es exactamente el mismo proceso que puede empezar en cualquiera de nosotros. No hace falta que seamos reyes ni nada para ser como Nabucodonosor.
Y esto es importante porque Nabucodonosor no cayó en un día. Cayó cuando empezó a pensar que lo que funcionaba en su vida era fruto exclusivamente de su capacidad. Cuando dejó de necesitar a Dios, aunque seguía reconociendo que Dios existía. Y eso, tristemente, está mucho más cercano de cada uno de nosotros de lo que nos gustaría admitir, ¿verdad? Porque vivir como Terio no es andar a cuatro patas, es decidir las cosas sin consultarle a Dios primero, es servir a Dios, pero sin Dios, sin el Espíritu, sin depender de Él, es orar solamente cuando algo se nos rompe, ¿verdad? Pero hay esperanza si alzamos los ojos al cielo. Y eso significa algo que es muy práctico para nosotros. La restauración empieza cuando volvemos a reconocer quién gobierna. No cuando hacemos más cosas, cuando volvemos a reconocer quién gobierna. Es cuando empezamos a decir, Señor, tú gobiernas y yo me someto a tu gobierno. Aunque a veces tus ideas me parezcan peores que las mías, pero yo me someto porque confío en ti. Así que la cuestión no es que hagamos más, porque a veces queremos compensar nuestra falta de ciertas cosas haciendo más, ¿verdad? Y esto tampoco es un tirón de oreja para que aparentes ser mejor, para que te comportes mejor y nadie tenga nada que decir. Es un llamado a volver a mirar hacia arriba. Es un llamado a volver a la verticalidad, a volver a reconocer que el Espíritu Santo no es un complemento en nuestra vida, no es un accesorio, sino que es el gobierno de nuestra vida, es el gobierno. Es un llamado a vaciarnos de nosotros mismos para poder ser llenos de Él, porque el Altísimo gobierna. Y la pregunta final no es solamente si creemos en la teoría, porque la teoría seguro que todos no la sabemos. La información esta ya la tenemos, no es nada nuevo. Ahora toca la práctica. ¿Se nota que el Altísimo gobierna en cómo decides? ¿Se nota? Eso lo sabes tú, no te voy a contestar yo. ¿Se nota que el Altísimo gobierna en tus decisiones? ¿Se nota en cómo respondes? ¿Se nota en cómo estás orando? ¿Se nota? ¿Se nota en cómo tratamos a los demás? En Gálatas 5:16 dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Y es súper práctico este versículo, guiar. No dicen, dejen que el Espíritu Santo les dé una emoción bonita, un ratito el culto, el domingo, y se sientan súper bien porque se les pusieron los pelos de punta. Está molesto en la mosca. No dice eso, dice, dejen que los guíe. Y para que nos guíe, tiene que ir delante. No podemos tenerlo en un rinconcito de nuestra vida. Y el versículo sigue diciendo algo que es exactamente a lo que nos estamos refiriendo con Terio. Entonces, no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Entonces, y solo entonces, ahí está, cuando el Espíritu Santo es el que nos gobierna, no nos está gobernando el impulso, ni el orgullo, ni el cansancio, ni nuestra necesidad de controlarlo todo. Y esto también me conecta con mi pasaje favorito de toda la Biblia, Juan 15. Separados de mí, nada pueden hacer, nada. Y claro que podemos mantener las cosas funcionando durante un tiempo, sin tener que depender de Él, ¿verdad? Podemos hacerlo durante un tiempo. Quizás unos pocos se dan cuenta al principio, pero durante un tiempo podemos hacerlo. Pero no podemos producir el fruto del Espíritu sin el Espíritu. Es absurdo. No podemos producir vida. Y a veces tenemos pretensiones de producir vida, de producir frutos del Espíritu, pero sin el Espíritu. Y es fuerte, pero es verdad. Y vamos a terminar orando porque el primer lugar donde se nota nuestra dependencia del Espíritu,
La dependencia del Señor es en la oración. Y si lees los evangelios con atención, vas a ver a Jesús una y otra vez, retirándose a orar, ¿verdad? Después de los días intensos de ministerio, antes de tomar decisiones importantes, en momentos de presión, incluso antes de la cruz. Antes de la cruz también se retiró a orar y le dijo a sus discípulos: acompáñenme. ¿Qué hicieron los discípulos? Dormirse. Pero bueno, él estaba ahí. Y si el Hijo de Dios no vivió desconectado del Padre, ¿en qué momento se nos ocurre a ti y a mí que nosotros sí podemos hacerlo? ¿En qué momento se nos ocurre? Así que no te voy a pedir que te esfuerces más, te voy a pedir que te rindas más a Él. Te voy a pedir que lo que estás llevando con tus fuerzas, hoy puedas soltar el control. Así que vamos a orar, vamos a ponernos de pie. Señor, hoy venimos una vez más ante ti sin máscaras, porque no queremos ocultarnos más de ti, Señor, porque al final sabemos que tú lo estás viendo todo. Y venimos a reconocer que muchas veces como iglesia, verdad que funcionamos, vamos tirando, pero muchas veces no estamos dependiendo de ti. Y venimos a pedirte perdón porque muchas veces reaccionamos y respondemos y hacemos cosas y luego solamente nos arrimamos a ti para pedirte que arregles lo que nosotros mismos rompimos. Y sabemos que podemos hacerlo, que tenemos la confianza de acudir a ti, pero no debe ser la única ocasión en la que acudimos a ti. No debemos acudir a ti solamente para pedir. Así que te pedimos perdón por eso también. Te pedimos perdón porque muchas veces nuestras opiniones son súper fuertes, pero nuestra vida de oración deja mucho que desear. Y hoy queremos, Señor, volver a tu gobierno. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú seas el que nos guíe, porque para nosotros es demasiado fácil volver a tirar al monte si nos descuidamos un poquito. Guíanos no solamente en lo importante, no solamente en las cosas que son fuertes, sino también en lo cotidiano. Guíanos en nuestras respuestas, en nuestras decisiones, en cómo tratamos a los demás, en cómo hablamos cuando estamos cansados, en cómo escuchamos cuando nos confronta. Y perdónanos, Señor, por nuestra autosuficiencia, porque a veces se nos mete hondo sin darnos cuenta y nos creemos que podemos con todo. Y quizás no hemos llegado al punto de expresarlo como Nabucodonosor, quizás no hablamos en voz alta con tanta soberbia, ni decimos, mira qué guapos somos y qué bien lo hacemos todo, pero quizás sí que hay un diálogo interno que de alguna manera es igual de orgulloso que el de Nabucodonosor. Así que perdónanos por querer solamente comportarnos, por querer dar una imagen, pero incluso servirte a ti sin estar rendidos por dentro. Y hoy queremos volver a reconocer que tú eres el que gobierna, el Altísimo es el que gobierna. Y te pedimos algo en concreto para el INAI, que hagas de nosotros una iglesia que depende, que nos incomode, Señor, que hagas de nosotros una iglesia que ora, que te busca, no solamente a nivel individual, cada vez que necesitamos algo de ti. Ayúdanos, Señor, a unirnos en oración, porque lo necesitamos, no porque nos apetezca o nos parezca algo bonito, lo necesitamos. Ayúdanos a entender que no es algo opcional, sino que es algo indispensable. Una iglesia no solamente que nos dedicamos a funcionar, a cumplir con un programa, con hacer las cosas y ya está, sino ayúdanos a ser una iglesia que tiene vida, porque tú estás en ella y te mueves en ella y se manifiestan los dones de tu Espíritu, Señor. Y hay fruto, pero un fruto que no tiene nada que ver con nosotros, Señor, sino tú obrando en cada uno de nosotros.
Así que te pedimos, Señor, que todo esto no quede solamente en información, sino que sea de transformación para nuestra vida. Ayúdanos a aferrarnos a ti. Ayúdanos a soltar el control de tantas cosas. Ayúdanos a soltar el orgullo, la soberbia y todas las cosas que atesoramos en nuestro corazón, que no te dejan espacio a ti. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.